Saludos, estimadas profesoras. Estoy repitiendo el video, bien, porque el video de la clase del día de ayer quedó sumamente pesado. Por lo tanto, bueno, tuve que hacer allí algunas modificaciones, incluso comprimiendo el video. Quedaba muy pesado todavía para subirlo, incluso a YouTube. Y por esta razón, bueno, estoy pues grabando otra vez el problema que resolvimos ayer. Tratando de ser pues un poco más específico en los cálculos, bien, porque bueno, ayer por supuesto como una clase normal y corriente en la cual estamos resolviendo problemas que para ustedes son totalmente nuevos, pues ameritaba de que nos lleváramos todo ese tiempo. Bien, entonces bueno, con lo que vieron en la clase de ayer un poco, este video les va a servir para que terminen de consolidar la solución del problema relacionado con la configuración de condensadores esféricos. Entonces recordemos un poco el problema, ¿no? El enunciado del problema. Considere dos condensadores formados por dos cascarones esféricos conductores concéntricos de radio R1 y R2, bien, el cual sería el condensador grande que se encuentra en la figura, y ρ1 y ρ2, que serían los radios del condensador pequeño que se encuentra en la figura, respectivamente. Cada conductor en su polo sur tiene una pequeña perforación para conectar el casquete inferior. Bien, fíjense ustedes que pues el casquete el casquete inferior del condensador 1 está conectado al terminal C y a su vez el casquete inferior del condensador 2 está conectado al terminal C. Bien, y por supuesto los casquetes exteriores están conectados por soldaduras a el terminal A. Encuentre usando la ecuación de Laplace la capacitancia del condensador entre los puntos A y C. Bien, perfecto. Entonces, bueno, vamos a tratar de resolver este problema utilizando la ecuación de Laplace. Bien, porque el problema directamente pues nos dice que la utilicemos. Claro, al tener un sistema, en este caso una configuración de condensadores, se conoce que los condensadores están conformados por configuraciones de conductores. Y por supuesto los conductores, toda la carga de los conductores es una carga superficial porque se almacena completamente en la superficie del conductor. Bien, en este caso, pues el efecto es doble porque disculpen, las esferas son en este caso conductores y aparte de eso son casquetes, por lo tanto son huecos en el interior. Entonces, bueno, toda la carga va a estar almacenada, por supuesto, en las superficies. Fíjense que acá, tomando en cuenta la configuración del condensador más grande y la configuración del condensador más pequeño, pues la carga se almacenaría totalmente en la superficie del casquete superior y del casquete inferior y del casquete superior y el casquete inferior del condensador más pequeño. Bien, que es lo que ocurre normalmente con un condensador de esta naturaleza y de esta geometría y con esta simetría esférica. Si este problema se resuelve para condensadores cilíndricos, bien, aproximadamente la solución o el manejo, la metodología de solución del problema sigue siendo la misma, solo que por supuesto hay que cambiar pues la geometría del problema porque entonces hay que utilizar coordenadas cilíndricas para hacer la descripción y por supuesto la obtención de todas las expresiones relacionadas con el problema. Bueno, vamos a la solución ahora. Solución. Primero debemos considerar que la carga es superficial, es decir, se distribuye uniformemente en la superficie de los conductores. Luego, la configuración de cascarones esféricos conductores conforma un sistema de condensadores. Se puede apreciar que las superficies exteriores están conectadas al terminal A y las interiores al terminal C. Por lo tanto, la configuración se encuentra en paralelo. Si esto fuera al revés, es decir, si el casquete exterior del condensador grande estuviese conectado al casquete interior del condensador más pequeño y el casquete interior del condensador más grande conectado al casquete exterior del condensador más pequeño, entonces la configuración estaría en serie. Bien, hay que tomar en cuenta eso. Si tomamos en cuenta, por supuesto, la configuración que estamos resolviendo, ella puede ser representada a través de un esquema como el que tenemos acá. Bien,
donde por supuesto este es el símbolo universal que se utiliza para cualquier tipo de condensador, sea cual sea la geometría del mismo, esférico, cilíndrico, de placas plano-paralelas. Bien, y por supuesto aquí estarían los dos terminales, el A y el C. Bien, si aplicamos pues las expresiones relacionadas con condensadores que se encuentran en paralelo, bien, la capacitancia total de la configuración va a ser igual a la capacitancia del condensador 1, que sería el condensador más grande, más la capacitancia del condensador 2, y el voltaje se distribuye igualmente en ambos condensadores. Por lo tanto, al hallar el voltaje asociado al condensador 1, la diferencia de potencial asociada al condensador 1, ella va a ser exactamente igual a la del condensador 2, haciendo simplemente el cambio de R1 por ρ1 y de R2 por ρ2 y de R2 por ρ2, que serían los radios del condensador más pequeño. La capacitancia debemos calcularla a través de la expresión la carga Q sobre B, y recuerden que este es una carga Q superficial. Por lo tanto, la carga Q se debe calcular a través de la integral de superficie de la densidad de carga superficial multiplicada por ds. Entonces, bueno, al calcular, por supuesto, el potencial, podemos calcular el campo eléctrico. Al calcular el campo eléctrico, podemos calcular la distribución de carga superficial. Obteniendo la distribución de carga superficial, podemos integrar sobre la superficie del condensador interno a la carga Q, y luego sustituir la carga Q y el potencial para calcular la capacitancia. Al calcular la capacitancia del condensador más grande, simplemente por analogía, cambiando los radios, calculamos también la capacitancia del condensador más pequeño. Vamos entonces a comenzar la solución del problema. Antes de escribir la ecuación que debemos solucionar, hay que deducir las condiciones de frontera del problema. Esto siempre debe hacerse porque la ecuación puede ser la ecuación de Laplace o la de Poisson, bien, dependiendo del tipo de problema, y la simetría, pues o la geometría, debemos escribirla en coordenadas cartesianas, cilíndricas y esféricas. En este caso la geometría es cilíndrica, por lo tanto la ecuación hay que escribirla en coordenadas cilíndricas, en coordenadas esféricas, disculpen, en coordenadas esféricas, porque tenemos casquetes esféricos. Por lo cual, bien, hay que conocer a través de las condiciones de frontera cuáles son las variables que van a intervenir directamente en la solución del problema. Se sabe, bien, de cursos de electromagnetismo de pregrado y de el contenido 1 que revisamos en este semestre, que para cualquier condensador, bien, el cual posea una distribución de carga de tipo estática y que a su vez también tenga una geometría de tipo esférica, bien, pues las coordenadas que van a definir directamente la solución de la ecuación del modelo de campo eléctrico, de potencial, el modelo de capacitancia, van a depender fundamentalmente del radio. Bien, ¿por qué? Porque en el caso de este tipo de problemas se mantiene constante, por supuesto, la otra coordenada que define a la geometría del problema, que es la coordenada θ y también la coordenada psi. Por lo tanto, conocemos que desde el punto de vista electrostático, cualquier solución para una geometría esférica está relacionada directamente con las coordenadas radiales de esta geometría esférica. Bien, siendo así, la condición de frontera asociada al condensador grande, bien, evaluada en la frontera del condensador grande, si evaluamos a R en R1, simplemente vemos que está conectado a un potencial V sub 0. Por lo tanto, el potencial evaluado en R1 va a ser igual a V sub 0, va a ser la primera condición de frontera. Y si lo evaluamos en el casquete inferior, en la frontera del casquete inferior, donde R igual a R2, simplemente allí el potencial vale 0. Fíjense que ambas son condiciones de Dirichlet porque son iguales. Cuando evaluamos en el borde de frontera a la coordenada radial, pues simplemente ella está igualada a una función constante, en este caso la del potencial. Análogamente, si en vez de tener el condensador grande tuviésemos el condensador pequeño, es indiferente si uno quiere utilizar el grande o el pequeño, simplemente utilizamos el más grande
por el orden del problema, pues simplemente las coordenadas son exactamente las mismas, solo que aquí cambian los radios, ¿no? El radio R cambia por el radio ρ en este problema particular. Bien, puede ser que en otro problema pues el radio tenga otra simbología, pero en este caso el condensador pequeño, los radios se representan a través de la simbología de la letra ρ del alfabeto griego. Entonces, siendo así, las condiciones de frontera están definidas por la coordenada radial, como era de esperarse en simetrías esféricas. Como dije, en condición electrostática, cualquier geometría relacionada con la geometría esférica, pues la solución de campo, de potencial, de capacitancia y de energía va a estar relacionada con la coordenada radial. Continuemos. La capacitancia del condensador C1 y también la del condensador C2, al ser un condensador esférico, depende netamente de su geometría. Para determinar la capacitancia de un condensador de este tipo, debe suponerse que una diferencia de potencial conocida entre las placas, sin pérdida de generalidad, se asume que el potencial en el casquete interior es V sub 0 y el exterior es igual a 0. Bien, eso nos lo decía la condición inicial del problema. Debido a que no existen densidades volumétricas de carga eléctrica, bien, sino carga superficial distribuida en la superficie de cada conductor, en el espacio libre usaremos la ecuación de Laplace en coordenadas esféricas, geometría de la configuración para obtener el potencial. Claro, ya el problema de antemano nos dice que utilicemos la ecuación de Laplace, pero si no nos lo dijera, evaluando la configuración de condensadores en el espacio vacío, vemos claramente que los condensadores no poseen dieléctricos, por lo tanto los casquetes están vacíos en su interior. Lo que se hace es que se configura, se mete el casquete, se implanta el casquete inferior en el casquete exterior y se genera la configuración. Bien, entonces en este caso sabemos que no hay distribuciones de carga volumétrica, sino distribuciones de cargas superficiales, y a eso le corresponde una solución de la ecuación de Laplace. Entonces, si escribimos la ecuación de Laplace en coordenadas esféricas, la ecuación de Laplace pues toma esta expresión pues bastante compleja que está acá. Sin embargo, tomando en cuenta la condición de que la geometría es una geometría esférica y que depende, las soluciones de campo, potencial y energía dependen única y exclusivamente del radio, bien, la coordenada tanto para psi como para teta se hacen iguales a 0, bien, porque no depende el problema de ellas. Incluso podemos aquí pues nosotros hacer eso. Esta coordenada, disculpen, esta coordenada, vamos a colocar acá, se simplifica, y esta coordenada también se simplifica. Por lo que única y exclusivamente, pues la ecuación de Laplace se va a transformar directamente en la ecuación que tenemos acá abajo. Disculpen, aquí faltó escribir el potencial B. Muy bien. Entonces, bueno, como les dije anteriormente, pues esta ecuación, que era una ecuación gigantesca, simplemente se transforma en la ecuación que tenemos abajo, porque el único término que sobrevive es el término del radio R. Bien, por la condición que le impusimos. Entonces, vamos a hacer la solución de la ecuación. La ecuación a resolver entonces sería esta ecuación que se encuentra acá. Fíjense que una ecuación de derivadas parciales de segundo orden homogénea, porque está igualada a 0, y las técnicas de solución son las técnicas que venimos aplicando. Bien, si integramos una vez para que la derivada externa sea igual a 0, el término que está dentro del paréntesis debe ser igual a una constante. Bien, y la constante A es una de las constantes producto de la primera integración, y la podemos calcular a través de las condiciones de frontera, bien, que la vamos a imponer más adelante. Si integramos otra vez, bien, simplemente aplicando el método de separación de variables, separamos la variable potencial para un lado de la igualdad y la variable R para el otro lado de la igualdad, simplemente por una acomodación que hacemos de las variables. Bien, y pues simplemente acá nos va a quedar del lado izquierdo el dB y del lado derecho el A entre R cuadrado de R cuadrado, simplemente aplicando reglas de la potenciación lo pasamos al numerador como R a la menos 2,
Sacamos a A fuera de integral porque es una constante, integramos de ambos lados. La primera integral nos resulta igual a B y pues la integral que está del lado derecho de la igualdad, simplemente la integral de r a la menos 2 de r sería menos 1 entre r. A multiplicado por 1 me da A y finalmente pues la expresión del potencial va a estar dada por la expresión número 1. Bien, continuemos. Para poder hallar A y B, recuerden que A es la constante producto de la primera integración y B es la constante producto del segundo proceso de integración. Bien, porque las integrales son indefinidas. Recuerden que cuando integramos indefinidamente, siempre el resultado es igual a la integral más una constante de integración. Recuerden que integrar indefinidamente significa que estamos integrando sin límites de integración. Bien, son cosas que hay que recordar. Entonces, bueno, si imponemos las condiciones de frontera para determinar A y B, tenemos entonces que en el condensador grande, si R es igual a R1, simplemente sustituyendo R1 en esta ecuación y sustituyendo la condición de frontera que me dice que el potencial evaluado en R1 es igual a B sub 0, pues sustituimos acá y despejamos a B. Bien, el término menos A entre R1 pasa hacia el otro lado de la igualdad con signo positivo y tenemos despejada a B en la primera ecuación que está acá. Luego volvemos a sustituir la segunda condición de frontera para el condensador grande en la expresión 1. Si R es igual a R2, entonces en esa superficie la conexión que tiene el condensador es directamente a tierra, que es el casquete esférico exterior, y entonces el potencial es igual a 0. Sustituimos entonces R por R2, despejamos a B y obtenemos entonces una segunda expresión. Si igualamos las expresiones de B que obtuvimos en esta parte y la de B que obtuvimos en esta parte, nos quedaría acá pues una igualdad de esta naturaleza, bien, con esta expresión, y simplemente pues lo que hacemos es que restamos de ambos lados por el término menos A entre R1 para pues eliminar este término del lado izquierdo de la igualdad. Y si hacemos ese proceso matemático, pues simplemente de ambos lados restando menos A entre R1 nos quedaría B sub 0 del lado izquierdo de la igualdad, A entre R2 menos A entre R1 porque hemos restado, como les dije, de ambos lados, ¿no? Bien, y bueno, simplemente si sacamos a A como factor común, bueno, aquí nos queda un producto de el cociente de la diferencia entre los radios, ¿no? Bien, radio externo e interno. Continuemos. Dada la solución que tuvimos, bueno, simplemente despejamos a la primera constante que sería A. Si tomamos el factor común como factor común R2 entre R1, en R2 entre R1 entre R2 me da R1, menos el símbolo R2 por R1 entre R1 me da R2 y nos quedaría la expresión para A que la colocamos acá abajo. Luego tomamos la expresión de A y la sustituimos en B, es decir, tomamos A y lo sustituimos aquí en A y pues nos quedaría esta expresión, la cual pues ordenada un poco y simplificando R2 nos quedaría la constante B. Al hallar las constantes A y B, lo que tenemos que hacer es sustituir ambas constantes en la expresión 1 y ya obtenemos la expresión del potencial para el condensador grande. ¿Qué es lo que hicimos acá? Sustituimos A y B en la expresión 1 y hacemos algunos arreglos, lo cual nos resulta la expresión del potencial para el condensador grande. Y aquí tenemos la expresión del potencial. Bien, vamos a llamar a esta expresión del potencial la expresión 2. Luego, debemos obtener el campo eléctrico para poder obtener la densidad de carga superficial. Debido a que, fíjense ustedes que la expresión número 2 es una expresión que depende únicamente de la dirección radial. Bien, este campo electrostático es un campo conservativo, eso lo sabemos del contenido 1, y si los campos son conservativos, podemos asociar directamente al potencial con el campo eléctrico a través de la expresión de menos el gradiente del potencial. Si escribimos el gradiente en coordenadas esféricas, como el potencial solo depende de R,
la coordenada teta y phi del gradiente desaparecen y me queda simplemente esta expresión que está acá. Que me faltó acá un signo menos, me disculpan por favor. Un signo menos acá, perfecto. Muy bien. Entonces, escribiéndolo en términos de derivadas simples, porque depende de una sola coordenada, pues hay que hacer la derivada de la expresión 2 con respecto a R para poder calcular el campo eléctrico. Bien, aquí también me faltó el vector R, porque recuerden que el gradiente en este caso da como resultado una función vectorial. Bien, entonces para hacer esta derivada hagamos lo siguiente. Bien, vamos a aplicar un pequeño truco aquí de carpintería matemática para hacer la derivada. Fíjense, como el potencial solo depende de R, el término B sub 0, R1, R por R2 entre R2 menos R1 es constante, y el término que está al lado derecho del signo negativo también es constante. Bueno, voy a tomar este término que está acá, ¿ok? Que yo lo que puedo hacer es, vamos a utilizar aquí el lapicero. Fíjense que lo que estoy haciendo es que estoy tomando este término que está acá, que yo sé que es un término constante, bien, y llamando K1. Y luego hago lo mismo. Este término que está acá, completo, bien, y a este tengo que trabajar con la derivada un poco de manera más sencilla, ¿no? Un poco para, pues. Entonces, si tomamos en cuenta que los términos constantes que acompañan a la ecuación a R y el término independiente lo llamamos K1 y K2, entonces simplemente nos queda, y aplicando la regla de la potenciación, es decir, que R pasaríamos al numerador a R como R a la menos 1, me quedaría K1 por R a la menos 1 menos K2. Y derivar esta función y después hacemos el reverso, ¿no? K1 y K2 lo volvemos otra vez a sustituir en la ecuación. Entonces, como es igual a menos el gradiente del potencial, hacemos menos la derivada con respecto a R de la función B de R, en la cual se encuentran las constantes K1 y K2 que colocamos de manera auxiliar para hacer la derivada. Bien, y simplemente aquí entonces, en la primera, fíjense que aquí lo que tenemos es simplemente una resta de derivadas. Menos por más me daría menos y menos por más. Y aquí simplemente pues hacemos la derivada de K1 por R a la menos 1. Sacamos a K1 fuera de la derivada porque simplemente es una constante y simplemente derivamos R a la menos 1. La derivada de R a la menos 1 simplemente es R a la menos 2 y esta derivada completa me quedaría como K1 por R a la menos 2. Y si derivamos con respecto a R a K2, como todo es constante, me daría directamente igual a 0. Simplemente sustituyendo, nos quedaría entonces que el campo eléctrico va a ser igual a B sub 0 por R1 por R2 entre R cuadrado, bien, que es el producto de la derivada, simplemente la única derivada que sobrevivió del proceso de derivación, R2 menos R1 en la dirección de R. Esta sería la expresión del campo eléctrico, bien, que se conforma entre el casquete exterior y el casquete interior. Recuerden que la dirección del campo va a ir directamente desde el casquete interior hacia el casquete exterior, porque el casquete interior está a una diferencia de potencial mayor que el casquete exterior. Bien, eso es simplemente por reglas del campo electrostático. Entonces, ahora vamos a hallar la densidad de carga superficial en el borde del conductor interno, bien, porque las líneas de campo van en esa dirección desde el conductor interno hacia el conductor externo, y aplicamos la condición de borde de frontera. La condición de borde de frontera nos dice que la densidad de carga superficial que se almacena en la superficie del casquete interno va a ser igual a epsilon 0, que es la constante de permitividad eléctrica del espacio vacío, por el campo eléctrico evaluado en el borde, multiplicado por el vector n, que es el vector normal a la superficie o al borde de superficie que estamos en este caso evaluando. En el borde interior el vector es normal a la superficie, como se conoce, ¿no? Es decir, lo que estamos nosotros acá señalando es que acá tenemos, este sería exactamente, déjenme colocar con esta línea, exactamente el radio R1, que sería el del casquete interior, y el vector
va a ser un vector n que va a ir en la misma dirección radial. Bien, por esa razón n simplemente va a ser igual a la dirección radial. Bien, esto es así de sencillo por la simetría de una superficie esférica, que sabemos nosotros que es una superficie altamente simétrica, ¿no? Y nos permite este tipo de facilidades. En el caso de el objeto físico no tener una alta simetría, sino tener, pues, por supuesto, algún tipo de deformidad en su frontera, pues entonces la condición de frontera se hace mucho más compleja y no es un problema que corresponda a este nivel. Bien, entonces, bueno, simplemente lo que hacemos es que sustituimos todo lo que hemos dicho en la expresión de sigma, la densidad de carga superficial. Epsilon 0 está acá, el campo evaluado en el borde, bien, bien, sería simplemente, aquí hay, ya, déjenme un momentico que acá coloqué una cosa que no tiene sentido, bien, porque después de hacer la operación, que sea matemática como está escrita, ¿no? Bien. Recuerden que este vector R que está aquí, bien, sería este vector. Evaluamos entonces, evaluamos entonces el campo en el borde de la superficie R1 con R igual a R1. Bien, sustituimos R igual a R1 acá, lo cual nos quedaría la expresión de abajo R1 al cuadrado. Todo lo demás queda igual, y por supuesto el producto escalar del vector unitario R por el vector unitario R nos da igual a la unidad. Si simplificamos entonces acá, vamos a simplificamos entonces en este caso a R1 con un R1 cuadrado que se encuentra en la parte inferior, en el denominador de la expresión, en la parte inferior de la expresión, denominador, pues simplemente nos quedaría la expresión número 4 y ya tenemos la densidad de carga superficial. Al tener la densidad de carga superficial hay que calcular la carga Q que se distribuye en la superficie, porque es la carga, no es la densidad, ¿no? Entonces eso lo vamos a hacer directamente integrando sobre la superficie a la distribución de carga superficial o a la densidad de carga superficial que calculamos anteriormente, ds. Claro, el ds hay que escribirlo en coordenadas esféricas, y en este caso, como el radio es constante, pues debemos escribir el ds como r cuadrado seno de teta de phi, lo cual podemos extraer de cualquier tabla de cálculo diferencial. Bien, cualquier tabla, incluso en internet, escriben simplemente en un buscador diferencial de superficies en coordenadas esféricas, y allí le aparece el diferencial de superficie para cada coordenada, cuando la coordenada se considere constante. Bien, entonces en este caso sacamos a sigma fuera de la integral, porque sabemos que sigma es una densidad de carga constante, bien, uniforme, y nos quedaría simplemente el ds de la integral. Teta, psi, la coordenada psi va a estar definida para los límites que son entre 0 y 2pi, porque corresponde a toda la periferia de la esfera, y teta sería la periferia, bien, de lo que sería el ecuador de la esfera, que iría desde 0 hasta pi, hasta 180 grados, ¿no? Entonces simplemente sacando y sustituimos a R por R1 porque estamos evaluando en el borde de frontera, en este caso de el casquete interior. R lo sustituimos por R1 cuadrado es constante, lo sacamos fuera del proceso de integración. La integral externa, que sería la de phi, sería phi entre 0 y 2pi, y la integral interna, que es seno de teta, la integral del seno de teta es menos el coseno de teta, y hay que evaluarlo entre 0 y pi. Hemos hecho dos procesos de integración bastante simples. Entonces, bien, aquí me faltó colocar R1 cuadrado, disculpen. Aquí debería estar un R1 cuadrado.
Bien, siempre hay alguna cosita que falte cuando los problemas son así de largos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, entonces me quedaría sigma R1 cuadrado. Si evaluamos así entre 2pi y 0, nos quedaría 2pi. Y si evaluamos a menos el coseno de θ entre 0 y pi, si evaluamos menos coseno de 180 me daría menos 1 y menos por menos me daría más. Y si evaluamos coseno de 0, con el menos que está afuera sería menos por menos más y me quedaría entonces en este caso 1 más 1 que sería igual a 2. Bien, ustedes pueden hacer la evaluación después con calma. Si multiplicamos 2 por 2 y sustituimos el sigma que hallamos anteriormente, bien, nos quedaría entonces esta expresión que está acá. El 4pi aparece de la multiplicación de 2pi por 2 y el R1 cuadrado que está en el numerador se simplifica con el R1 que está en el denominador y nos queda la expresión de la carga que sería la expresión número 5. Bien, ya nos estamos acercando a la solución del problema. Finalmente, sustituyendo la expresión 2 que es la expresión del potencial eléctrico y la expresión 5 que es la expresión de la carga distribuida en la superficie, en la de la capacitancia, entonces simplemente pues ustedes después lo evalúan, sustituyen la ecuación 2 en este caso del potencial en el denominador y la ecuación 5 en el numerador, hacen algún pequeño arreglo allí, es muy sencillo, y obtienen la ecuación de la capacitancia. Por analogía, como dijimos anteriormente, tomando en cuenta y aprovechando la alta simetría de la esfera, de los casquetes esféricos, pues simplemente utilizamos la expresión C para el condensador pequeño, cambiando solo los radios. Un momentico que es que aquí escribí mal, pequeño, me disculpan por favor. Vamos a escribir pequeño acá, perfecto, muy bien. Continuamos entonces. Entonces, bueno, como les dije anteriormente, la expresión 6 simplemente cambiamos a R2 por Rho2 y a R1 por Rho1. Y nos quedaría la expresión para el condensador más pequeño. Finalmente, aplicando pues con 6 y con 7, nos da la capacitancia total en paralelo. Aquí también, me disculpan, cometí un pequeño error escribiendo. Bien, finalmente, para que quede muy bien, aquí está. Entonces, finalmente, combinando 6 y 7, a través de la expresión de la capacitancia total para una configuración en paralelo, pues simplemente sumo 6 más 7, o C1 más C2, y obtengo la capacitancia total de la configuración de condensadores en paralelo. Entonces, fíjense, más o menos la metodología de solución del problema ha sido, bueno, primero ver qué tipo de condensador es, cómo está asociado, la configuración, bien, utilizar la alta simetría para escribir la ecuación de Laplace, definir las condiciones de frontera, bien, las condiciones de frontera nos van a terminar definiendo cuáles son las coordenadas de la cual va a depender la ecuación de Laplace. Se utilizó la ecuación de Laplace porque no había densidad de carga volumétrica sino superficial, y pues a través de la ecuación de Laplace se obtiene el potencial, a través del potencial obtuvimos el campo, a través del campo obtuvimos la densidad de carga superficial, y a través de la densidad de carga superficial y del campo obtuvimos la carga Q total, y combinada la carga con el voltaje en la ecuación de la capacitancia obtuvimos la capacidad del condensador grande. Debido a la alta simetría, simplemente por analogía, la capacidad del condensador grande va a ser muy similar a la capacidad del condensador pequeña, solo que la capacidad del condensador pequeña va a tener, por supuesto, radios distintos porque pues así está definido el problema, ¿no? Y finalmente, pues utilizando la capacitancia total para un sistema de condensadores en paralelo o una configuración de condensadores en paralelo, pues se obtiene la capacitancia total del sistema. Bien, bueno, hasta acá dejo la solución del problema. Posiblemente les mande otro problema también de la solución de la ecuación de Laplace para consolidar, y en la próxima clase trabajaremos con un problema con la ecuación de Poisson. Bien, que estén muy bien. Hasta luego.